Entonces, Melanie, tienes 40 minutos para extenderte y profundizar en tu trabajo y luego nos ocupamos otros 20 ya con las intervenciones, las preguntas, comentarios que tengan los asistentes, quienes podrán realizar estas intervenciones a través del chat, ¿cierto? Para mantener un orden y de todos modos en el chat pues quedan registradas todas estas intervenciones. Como decía, y el video hoy mismo en la noche lo, lo ponemos a circular en la página nuestra de la Red Colombiana de Historia de la Salud Mental. Bienvenidos y bienvenidas y que disfruten este rato con este trabajo académico. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya como dijo Jairo, mi nombre es Melanie Vegas, soy estudiante de maestría en Historia. Mi tesis la dirige el profesor Max Hering. Y me gustaría contarles que esta investigación está en curso y que yo espero entregar más o menos los resultados finales ya terminados a final de año y que por esa razón, pues me gustaría recibir o presentar aquí para recibir retroalimentación, comentarios, y pues ese es como mi principal objetivo, pues al presentar el trabajo acá. Entonces, bueno, el título de mi investigación es Violencia y Locura, Historia del Manicomio de Varones de Cibaté, 1937-1961. Voy a contarles brevemente como cuáles van a ser los acápites por los que vamos a pasar a lo largo de la presentación. Primero voy a presentarles la hipótesis, los límites temporales y los objetivos. Voy a hacer un breve balance historiográfico, sobre todo relacionado pues con el tema de investigación. Voy a hacer una breve descripción conceptual de la violencia y de un marco teórico que me inspiró, de Arthur Kleinman. Y luego pues pasaré por cada uno de los capítulos brevemente, pues para llegar ya a las conclusiones del trabajo, que pues bueno, todavía están en elaboración. Entonces, bueno, la hipótesis, voy a leerla. Entonces, es que entre 1937 y 1961, el manicomio de varones de Cibaté atendió a víctimas y victimarios que vieron afectada su salud mental debido a los cruentos hechos políticos y sociales ocurridos en Colombia, especialmente en el periodo de la violencia. Su tratamiento se basó en la etiqueta diagnóstica que les fue asignada y no en el papel que jugaron en este contexto convulso, ya que el discurso psiquiátrico sobre la violencia se movió en el plano de la higiene mental, es decir, de la prevención. Bueno, eh, digamos que es importante establecer la temporalidad. La fecha inicial es 1937 porque esta es la fecha de inauguración del manicomio de varones de Cibaté. Y bueno, como el objeto de estudio es el manicomio de varones de Cibaté en un contexto específico que es el contexto de la violencia, digamos que la violencia en sus puntos más álgidos pues empezó en 1946 y digamos que esto causaría pues cierto desfase pues con la fecha inicial que es 1937. Pero si nos remitimos a autores, por ejemplo, como a Falsborda, nos cuenta que desde este periodo, desde los años 30, ocurren a diario hechos violentos que incluso él dice que extranjeros calificarían como pues crueles y demasiado constantes, pero que los colombianos ya veíamos con mucha familiaridad. Entonces, de todas formas, aunque no inicia con el periodo de la violencia, pues sí es una época en la que de todas formas están ocurriendo hechos violentos constantemente. Inicialmente la fecha de cierre iba a ser 1958, porque aquí en esta fecha ocurre un cambio nominal. En el manicomio deja de llamarse Manicomio Varones de Cibaté y pasa a llamarse Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique. Y se supone que, bueno, este cambio nominal también implica pues una transformación, que implica una modernización en el manicomio, pero lo que registran las fuentes es que en realidad en el tratamiento no hay una variación como muy fuerte y tampoco en las figuras profesionales que habitan el manicomio. En 1961, la Orden de San Juan de Dios, que es una orden hospitalaria que casi que administra el hospital, se retira del manicomio y da paso a nuevas figuras profesionales como enfermeros laicos. También ingresan psicólogos, trabajadores sociales, expertos en terapia ocupacional. Entonces, pues decidí que la fecha de cierre, aunque no coincide con el cambio nominal, va a ser 1961 porque allí en realidad ocurre una transformación pues en el manicomio, en el hospital.
El objetivo principal de la investigación es analizar la relación entre el manicomio de Baronés de Cibaté, la locura y la violencia entre 1937 y 1961. Y los objetivos secundarios, el primero es identificar, a partir de las representaciones sociales del loco en Cibaté, un problema de investigación que surja desde el presente y que justifique nuestra travesía en el tiempo. El segundo es describir el organigrama administrativo del manicomio y la red de control social en la que estaba inmerso. El tercero es analizar los discursos, diagnósticos y tratamientos y su relación con la violencia política y social. Y el cuarto es comparar los casos de internos del manicomio de Baronés de Cibaté que hayan sido víctimas o victimarios de la violencia. Bueno, en un breve balance historiográfico, digamos que lo organicé en 4 categorías pues muy relacionadas con el tema que desarrollo. El primero es locura y enfermedades sociales. Pues este incluye trabajo sobre la degeneración de la raza, el alcoholismo y la miseria en relación con la locura. Ya más adelante vamos a ver por qué la teoría de la degeneración de la raza pues tiene un fuerte enlace con estas teorías psiquiátricas que se gestaron en este periodo pues sobre la violencia como un problema social. Otros trabajos que son importantes en relación con mi investigación son aquellos que tienen un enfoque etnográfico. Entonces, pues resalto 2, Etnocidio y locura, de Carlos Pinzón, y Etnografía de narrativas dolientes. Ya vamos a ver, uno de los capítulos tiene un enfoque etnográfico, entonces pues estos trabajos resultaron como una inspiración para mí en ese primer capítulo. Otras investigaciones que también tienen, digamos, un acercamiento con la mía, son aquellas que han utilizado casos para hablar de la locura o que le dan voz al loco a través pues, de la investigación. Aquí señalo pues 3 bien importantes. Una que se llama La locura y las formas de nombrarla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estudio de caso en un municipio antioqueño, que es de Manuela Barrios. Un crimen cometido en estado de ira e intenso dolor, de Andrés Ríos, y la voz del paciente en cartas del manicomio departamental de Antioquia, entre 1930 y 1958. Pues como ya les conté en los objetivos, yo tengo un capítulo que voy a hablar de los casos relacionados con la violencia, pues, de individuos que estuvieron internos en el manicomio, entonces pues también aquí hay unos enlaces interesantes. Y por último, los trabajos que han hecho una historia institucional, pero específicamente del manicomio Baronés de Cibaté. Hay solo un trabajo, es de pregrado, se llama Psiquiatría, Moralidad y Locura, la construcción del Hospital Psiquiátrico de Cibaté y discurso psiquiátrico, de 1916 a 1966. Pero bueno, ya digamos que señalé pues algunas conexiones epistemológicas y la pregunta sería pues en qué reside, ¿dónde está la novedad del trabajo? Entonces, el aporte historiográfico y epistemológico que espero hacer con este trabajo, primero, pues es porque sobre el manicomio de Baronés de Cibaté no se ha escrito mucho, solamente está este trabajo de pregrado. Jairo en su libro de Locura y Sociedad también menciona en una parte algo sobre el manicomio y en algunos otros artículos se hacen algunos pues acápites acerca del manicomio, pero no hay un trabajo pues que desarrolle también la historia institucional y la historia pues intermuros del manicomio. Aunque ya hay algunos trabajos pues, de etnografía y de memoria histórica, la novedad del trabajo reside en que a partir de unos relatos, que son los relatos de los cibateños, como el manicomio Baronés de Cibaté, está ubicado en un pueblo, en Cibaté, y digamos que el pueblo y el manicomio crecieron casi que a la par. Hay una relación, una conexión muy especial, pues, entre los cibateños, entre los internos del manicomio y el manicomio. Hay una relación excepcional entre ellos. Entonces, yo parto de esos relatos a través de un ejercicio etnográfico para que a partir de estas representaciones sociales que surgen de los relatos de los habitantes de Cibaté pueda yo formular un problema histórico. Entonces, la novedad también reside en la forma en la que se usa pues, este ejercicio etnográfico. Hay un cuerpo de fuentes novedosas que son sobre todo las historias clínicas del manicomio que pues no han sido abordadas aún. Y yo creo que la novedad principalmente reside pues en esta relación que voy a hacer entre el periodo de la violencia y la locura. No se ha escrito ningún trabajo pues que aborde este tema y creo que es muy importante porque no solamente nos permite entender la relación entre la violencia y la locura, sino también entender el periodo de la violencia pues desde otra perspectiva que es la enfermedad mental, ¿no?
pues normalmente se ha escrito sobre este periodo desde una perspectiva política, social, pero entonces la idea es que esto permita abrir una nueva línea en relación con ese periodo. Entonces, bueno, la pregunta aquí ya sabemos que el centro de la investigación en relación con la locura, pues es la violencia, cómo conceptualizar la violencia. Entonces, hay una autora que se llama Elsa Blair Trujillo, ella ha escrito sobre el conflicto armado y ella, al igual que otros autores, señala que hay un problema y es que la violencia siempre ha sido como definida como la violencia física, pero cuando intentamos, digamos que definir la violencia desde otras aristas, todo se vuelve violencia y el concepto pierde su utilidad teórico. Entonces, por ejemplo, ella habla de la violencia simbólica de Bourdieu, que se refiere a la dominación que acepta un sector de las élites, por ejemplo. Entonces ella dice que esto no es violencia, sino que es dominación. A lo que va es que la violencia, cuando se usa de una manera indiscriminada, pues pierde su significado. Y después de hacer pues todo un recorrido teórico, ella concluye que lo mejor que puede hacer un investigador para abordar este concepto es, digamos, definirlo a partir del contexto histórico que está trabajando. Entonces, para definir la violencia en el periodo pues, que estoy trabajando, me remití a los principales autores sobre el periodo de la violencia. Y pues digamos que para entenderlo hay que hacer casi que una descripción de este periodo que va a ser pues muy breve. Lo primero, pues hacer una periodización de la violencia. La violencia para algunos autores inicia con el Bogotazo en 1948, para otros inicia en 1946. Por un fraude en las elecciones de Congreso respecto al Partido Liberal. Y la fecha de cierre, digamos que también es polémica. Hay varias olas de violencia, hay unos actores principales en el periodo de la violencia. Primero está pues el Estado, representado en el partido político que está en el poder, está el Partido Liberal y el Partido Conservador, y en el periodo de la violencia, digamos que lo que la caracteriza es la lucha entre los partidos tradicionales, pero también, digamos que surgen unos agentes nuevos ya a finales de los años 50, que son las guerrillas comunistas, y entonces también la violencia no solamente gira en torno a la lucha por el poder entre liberales y conservadores, sino que también aparecen estos nuevos actores como las guerrillas comunistas, pues con unas ideas totalmente novedosas y un sistema político, digamos que proponiendo un nuevo sistema político y económico, y también en una lucha por el poder, sobre todo a finales pues, de los años 50 y comienzos de los años 60. Y en medio pues, de esta confrontación está la población civil que sufre los efectos de la violencia. Digamos que hay varias teorías acerca del periodo de la violencia. Una de las más populares es sobre el colapso parcial del Estado. En esta se afirma que el Estado pues, perdió el control sobre el territorio en este periodo histórico, porque no tenía un poder territorial, pero también porque la violencia se salió pues, de su control. Pero frente a esta tesis, Fernán González saca un libro que se llama Poder y Violencia, y él propone que por el contrario el Estado tenía un fuerte control sobre los sujetos que se manifestaba a través de fuerzas ilegales, por ejemplo, los pájaros o la popol, y que aunque no tenía control sobre algunas zonas, habían otras formas de manifestar ese poder estatal. Bueno, ese es el contexto en el que nace el manicomio, o en el que empieza a funcionar el manicomio y en el que pues, desenvuelve sus funciones. Digamos que para organizar la estructura de la tesis utilicé la teoría de Arthur Kleinman, que propone en un libro que se llama Pacientes y curadores en el contexto de la cultura, una exploración de la frontera entre antropología, medicina y psiquiatría. Él allí propone que para lograr una comprensión holística de la realidad clínica es necesario remitirse al contexto sociocultural, que en este caso sería pues, el periodo de la violencia,
hay que remitirse también a la institucionalidad en relación con la salud, que en este caso pues sería el manicomio, y descubrir pues los roles de poder que están inmersos en relación con la institucionalidad. También le da un papel muy importante a la familia para entender esa realidad clínica y a la subjetividad del paciente, a la opinión del paciente respecto a la medicina y a las decisiones que toma respecto pues a su enfermedad y respecto al tipo de curación que se le ofrece. Entonces, bueno, a partir de esta teoría estructuré la tesis. Entonces, el primer capítulo es el que nos va a dar el problema de investigación, el segundo capítulo se relaciona con la institucionalidad, el tercero con los discursos, que bueno, no aparecen aquí, pero también son muy importantes para entender esta realidad clínica, y el cuarto pues con la subjetividad, que es el paciente. Bueno, entonces en el primer capítulo, que se llama Representaciones Sociales del Loco en Cibaté, este capítulo nos va a brindar el problema de investigación, y para entender por qué nos va a brindar el problema de investigación, pues primero hay que decir que hay una relación histórica de larga data entre pues, el manicomio y el pueblo. Se ordena la construcción del manicomio en 1919, se inaugura el manicomio en 1937. En este momento, Cibaté era un caserío. Eso quiere decir que era una población rural con la población dispersa, sin una autoridad civil y con pocos habitantes. Y el manicomio acompaña al pueblo en su crecimiento urbano. Entonces ya en 1951 Cibaté se convierte en una inspección de policía, lo que quiere decir que hubo un aumento poblacional, pero también que hubo nuevos movimientos económicos, nuevas actividades económicas que justifican la aparición de una figura de poder, en este caso pues un policía, a través de la figura de la inspección de policía. Y ya en 1967 pues Cibaté se convierte en un municipio. En todo este proceso de urbanización, de crecimiento económico y de crecimiento poblacional, el manicomio pues está allí acompañando a los habitantes cibateños. Pero digamos que esta relación entre los habitantes y el manicomio pues no se reduce solamente a este acompañamiento, sino que también hay unas relaciones primero económicas. El manicomio activa la economía de Cibaté. En la Enciclopedia Histórica de Cundinamarca y en un libro que saca una habitante del pueblo, se afirma que la economía cibateña se activa con el manicomio. Yo siento que esto no es del todo cierto porque hay otros factores que entre los años 30 y los años 60 activan la economía cibateña, como por ejemplo el embalse del Muña, que Cibaté pues está cerca a Bogotá y muchas fábricas se trasladan a Cibaté y esto activa también la economía. Pero digamos que es innegable que Cibaté, que el manicomio jugó pues, un papel muy importante en la economía cibateña. ¿Por qué? Porque más o menos había una cantidad de empleados, más o menos habían unos 60 empleados. Eso quiere decir que más o menos 60 familias cibateñas se sostenían a través del manicomio. Entonces, aparte, además de los empleos, el manicomio también compraba víveres en el pueblo. Y además de eso, los fines de semana, cuando llegaban visitantes para los internos del manicomio, pues esto también activaba la actividad económica. Entonces, pues hay unas relaciones históricas de larga data, hay unas relaciones económicas, pero también hay unas relaciones cotidianas. Muchos habitantes del pueblo cuentan que era común que los fines de semana los internos del manicomio salieran a caminar por las calles del pueblo. Muchos de ellos pues compartieron, tuvieron relaciones de amistad con ellos, incluso hablan de personajes icónicos, hablan por ejemplo de un interno que sabía idiomas y entonces iba a la casa de los niños a enseñarles idiomas y recibía pues un salario por ello. Hablan de diferentes personas pues que tenían interacción, diferentes internos que tenían interacción con el pueblo. Entonces, pues vemos que las relaciones que se gestan entre el pueblo y los habitantes pues son muy estrechas y que esto hace interesante preguntarnos pues cuáles son las representaciones sociales de la locura que hay en el manicomio, que hay en el pueblo respecto al manicomio y respecto al loco. Digamos que después de la recolección de estas entrevistas,
lo que noté es que lo que atraviesa cada una de ellas es la violencia. La violencia y el loco como un sujeto que no es capaz de socializar si no tiene el acompañamiento, la vigilancia y las restricciones de la figura médica. Entonces, por ejemplo, hay varias escenas. Recuerdo una en la que un loco en la plaza está despedazando una paloma cuando el enfermero lo abandona. Digamos que los habitantes del pueblo tienen muy claro que quienes salen son los locos aliviados, los locos funcionales, y quienes no pueden salir son los locos crónicos agresivos, ¿no? Entonces ellos son conscientes de una clasificación de la locura que establece la medicina y en la que ellos confían, ¿no? Entonces, pues aquí empiezan a aparecer varios elementos. Primero, el control médico sobre la violencia, ¿no? Segundo, también ellos empiezan a hablar de unos actores, pues, que funcionaron en el manicomio, que trabajaron en el manicomio. Entre ellos está los psiquiatras, también la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, y empiezan a caracterizarlos. Entonces, pues eso hace que yo me pregunte, pues, ¿cuál es el papel que cumplen estos actores respecto al control de la violencia? Ya en un contexto específico, pues eso hace que sea más interesante, teniendo en cuenta que el manicomio surge en 1937 y cierra en 1900, y en 1958 cambia de nombre, pues nos permite entender este fenómeno de la violencia que nos dan las representaciones sociales en un contexto particular, que es el periodo de la violencia, y que hace más interesante pensar en la violencia como un problema histórico. Bueno. Entonces, el objetivo pues, del primer capítulo es lograr encontrar un problema histórico en las representaciones sociales, y ya luego de establecer ese problema histórico, pues empezamos ya en el desarrollo de la historia del manicomio para poder contextualizar al lector. Esta historia institucional pues tiene, no sé si me están escuchando porque me sale que mi conexión es inestable. Sí, se interrumpe muy poco. Bueno, gracias. Bueno, respecto a la historia institucional del manicomio, la intención pues es reconstruir el organigrama del manicomio, pero también las redes de control social en las que está inmerso. Entonces, para reconstruir ese organigrama, primero pues hay que decir que el manicomio funcionaba debajo de una figura mayor, que era la Junta de la Beneficencia de Cundinamarca, ¿no? Esta Junta de la Beneficencia tenía unos actores específicos, que son la Academia Nacional de Medicina, la curia, los bancos, el gobernador del departamento y el secretario de Asistencia Social. Digamos que rescatar a estos actores administrativos parece no tan importante, pero es importante en la medida en que nos dice quiénes son los que administran la locura y quiénes administran no solamente la locura, sino también las otras instituciones que estaban debajo de la beneficencia, es decir, las instituciones de pobreza, las instituciones de orfandad, y cada uno de estos actores pues juega un papel importante. Entonces, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina es un actor importante porque a ella pertenecían los médicos pues más ilustres de la época, y porque además a ella se encargaban proyectos pues de análisis de la realidad social y médica del país en ese momento histórico. Entonces, su opinión respecto a las decisiones que se tomaban respecto al manicomio y respecto a las otras instituciones pues era trascendental. La curia, porque la Iglesia Católica pues, jugaba un papel trascendental durante el siglo XX en Colombia, en la administración de la pobreza y de la locura, pero en general hasta en la vida privada de las personas. Entonces, su papel allí es muy importante, no solamente porque esté en la Junta de la Beneficencia, sino que incluso dentro del manicomio, el manicomio estaba dirigido por un administrador científico y por un administrador directivo. El administrador científico era un psiquiatra de renombre y el administrador directivo era un sacerdote. Entonces la iglesia estaba en la Junta de Beneficencia, también estaba en la dirección del manicomio y adicionalmente también estaba representada en quienes administraban ya la cotidianidad de los internos, que eran la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Los bancos también jugaban un papel trascendental porque, bueno, estas instituciones de la beneficencia siempre presentaron problemas económicos y para los otros miembros de la Junta, pues era importante
lograr conseguir otros modos de supervivencia económica. Entonces plantean en 1941 pues invitar a un representante de los bancos para conseguir pues más fondos, y el gobernador del departamento aparece allí pues como representante del Estado, ¿no? Como esta es una institución estatal, la beneficencia, pues es importante que aparezca allí un representante del Estado que mire cómo se están controlando los fondos, que vea qué decisiones se están tomando. Y esto es trascendental porque la Junta General de la Beneficencia pues toma todas las decisiones respecto a las otras instituciones y al manicomio. Decide quién va a ser el director científico, decide cuáles van a ser los empleados, cómo se van a distribuir los fondos, cuáles van a ser los fondos. Entonces, pues no es cualquier cosa reconstruir pues este organigrama. El manicomio estaba inscrito pues en una red de control social que también es muy importante, porque de ella depende pues también el funcionamiento del manicomio. Uno de esos actores que estaba inscritos en esta red de control social era la Secretaría de Higiene y Previsión Social, que se encargaba de la vigilancia del espacio y la vigilancia, la organización del manicomio, la higiene del manicomio, la alimentación que se brindaba en el manicomio, y además pues era una institución estatal que tenía, digamos que la responsabilidad de ver pues cómo se administraba este lugar. La policía también estaba en esta red de control social porque era la encargada de trasladar los internos desde la oficina de asistencia social, que era donde ellos llegaban, hasta el manicomio. La otra institución es el Ministerio de Justicia. Esta aparece en la red de control social en relación con el manicomio porque al manicomio llegaban también algunos reos que presentaban sintomatología de enfermedad mental, o en el dictamen de su pena o después del dictamen de su pena empezaban a presentar síntomas de enfermedad mental, entonces eran trasladados al manicomio. Y también aparece el Contralor del Gobierno, que es otro representante del Estado y que tiene la función pues de ver cómo se están administrando los recursos. Respecto a todas estas entidades que están detrás del funcionamiento del manicomio, la Junta presenta, digamos que una inconformidad. Entonces ellos afirman, dice, puede decirse sin lugar a exageración que la entidad más severamente controlada y fiscalizada en el país es la Beneficencia de Cundinamarca. En el informe de mi antecesor, don Gabriel Restrepo, puede verse de manera muy clara los entorpecimientos que sufrió la Beneficencia en su marcha administrativa por exceso de control a que está sometida por disposiciones de la Contraloría. Entonces, pues esto nos habla de cómo hay una cantidad de actores que se intervienen en la forma en la que funciona el manicomio, y uno esperaría que eso se traduzca también pues, en acompañamiento económico o en una buena nutrición económica del manicomio, pero esto no sucede así. El manicomio desde 1937 hasta 1961 muestra un déficit económico constante, pues que se ve traducido también en la forma en la que funciona. Por ejemplo, en uno de los informes de la Junta de la Beneficencia, se menciona que la reja que impide que los reos salgan del manicomio no ha podido ser arreglada porque no hay fondos, ¿sí? Entonces, seguramente esto también se traduce en la forma en la que los internos del manicomio pues conviven, las condiciones de vida pues que tienen allí en el establecimiento. Bueno, en relación con la violencia, resulta que la Junta de la Beneficencia tenía que tener una cantidad paritaria de miembros del Partido Liberal y del Partido Conservador. Esto obviamente pues por el contexto político en el que estaba inmerso. Y digamos que lo que resulta aquí importante en relación con la violencia pues es que estos actores están administrando la locura, pero también están administrando a los sujetos que son víctimas y victimarios de la violencia y que ingresan al manicomio. Ya nos vamos a dar cuenta que la iglesia, que la medicina legal, y que estos actores aparecen luego también en la producción de discursos acerca pues de la violencia. Bueno, ya el tercer capítulo es sobre los discursos y las prácticas de diagnóstico y tratamiento en relación con la violencia. Entonces voy a dividir este capítulo en dos secciones. La primera es una sección extramuros. Esto quiere decir que me voy a centrar primero pues en los discursos psiquiátricos que se estaban gestando fuera del manicomio, aunque el manicomio es una institución
y podría centrarme solamente en lo que producían los psiquiatras que trabajaron allí, pues me parece importante también ver el contexto intelectual que se estaba desarrollando pues alrededor del manicomio. Entonces, para este capítulo, varias revistas, como la revista de medicina de la Universidad Nacional, la revista Anales Neuropsiquiátricos y una serie de libros y fuentes que fueron apareciendo en este proceso pues, de encontrar el problema de investigación en relación con la violencia. Entonces, bueno, para la construcción de este capítulo también fue muy importante el libro Locura y Sociedad de Jairo Gutiérrez, porque me dio pistas acerca de qué podía o quién podía estar produciendo discursos acerca de la violencia. Entonces, bueno, yo empecé a revisar la revista médica de la Universidad Nacional y lo que encontré inicialmente son discursos acerca de la degeneración de la raza. ¿Sí? No aparece aún la violencia en estos primeros textos de 1940 a 1945, pero sí aparece algunas intenciones, pues, de los psiquiatras en relación con la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el texto de higiene mental de Francisco Gómez Pinzón, dicen que el psiquiatra, a través de la higiene mental, dirige espiritualmente a la sociedad. ¿Y por qué dirige espiritualmente a la sociedad? Porque la higiene mental, pues en relación con una rama más grande, que es la higiene, lo que intenta es prevenir la aparición de enfermedades mentales y cuidar por la salud psíquica de la población. Entonces, aquí en este primer texto, pues lo que vemos es que ya empieza a aparecer la psiquiatría pues como un director espiritual de la sociedad colombiana, pero aún no aparece la violencia en el discurso. Aquí ya empiezan a aparecer unos conceptos que son clave en este discurso en relación con la violencia, como el concepto de civilización. Entonces, aquí en este texto que se llama La personalidad psíquica de Guillermo Uribe Cuaya, nos hablan de unas constituciones psicopáticas que tienen, digamos que una predisposición a la criminalidad y que se desarrollan más fácilmente si están en un ambiente de inmoralidad. Y este tipo de constituciones atentan contra la civilización. Y ya otro texto importante es higiene mental, conferencia dictada por la radiodifusora de Francisco Gómez Pinzón, pues ahí él explica una serie de sesiones que se estuvieron haciendo en la radiodifusora con la intención pues de enseñar a la población acerca de la higiene mental. Digamos que el centro pues del artículo no es la violencia, pero entonces aquí siguen apareciendo conexiones entre la psiquiatría y la sociedad y su funcionamiento. Entonces dicen que las fallas mentales pues causan fracasos individuales y colectivos. Entonces ya encuentran a la sociedad pues como un objeto pues, de estudio de la psiquiatría y un objeto de dirección. Y en el texto de 1946, que se llama Acotaciones psicológicas preliminares, aparece por primera vez la violencia pues como objeto de estudio. En este texto, la autora habla de la violencia, pero no la violencia en Colombia, sino de la violencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y es porque después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se hizo mucho más necesario o se vio mucho más necesario empezar a hablar de la higiene mental, pues por todos los hechos ocurridos. Y precisamente en este contexto, pues ella dice lo siguiente, dice que es necesario adaptar el hombre a su ambiente, comprenderlo, mejor dicho, dirigir su conducta si es posible. Esta tiene que ser la misión preponderante de la psicología en el momento caótico porque atraviesa la humanidad, porque como ya dijo la voz del presidente Azaña en 1939, la civilización, que no consiste en fabricar tractores, sino en cultivar sentimientos y domesticar los impulsos feroces, se esfuerza en apartarnos del impulso natural humano. Los inventos útiles para la vida, desde el hacha del pedernal hasta el avión, han aumentado el poder dañino del hombre contra el hombre. Entonces ya aparece la violencia, no específicamente la violencia bipartidista o la violencia que se gesta en el país, pero sí la violencia en el contexto de la guerra, pues como una preocupación de la psiquiatría, en este caso también de la psicología.
Y luego aquí ya empiezan a aparecer una serie de textos que sí empiezan a hablar más de la violencia bipartidista como un problema, lo hacen sobre todo desde el discurso de la degeneración de la raza, pero esto empieza a transformarse y ya empiezan a aparecer una serie de artículos que hablan más desde el psicoanálisis y que empiezan a pensar en la violencia como producto de las represiones del inconsciente. En la teoría freudiana, el aparato psíquico se divide en tres, en el yo, en el superyo y en el ello. El yo es el ser social, el ello es el inconsciente y el superyo es la autoridad moral, es en la que se refleja la autoridad paterna y las normas sociales que se imponen al sujeto. Entonces, en estos artículos lo que se propone pues es que la agresividad de los colombianos pues es producto de unas represiones que han sufrido por diferentes razones, dependiendo pues de cada una de las posturas del autor. Pero entonces aparece el psicoanálisis como explicación a estos fenómenos violentos. Entonces, por ejemplo, aquí en este texto Desarrollo y clasificación dinámica de los instintos, aquí nos empiezan a hablar de la represión de los instintos bajos y de los efectos que eso tiene. Aunque todavía no nos hablan del periodo de la violencia, pues sí empiezan a aparecer estos conceptos como instintos, como civilización, que nos llevan ya a textos que efectivamente desarrollan el problema de la violencia. Entonces, por un lado tenemos unos textos que nos hablan de la degeneración de la raza y de la violencia como producto de la degeneración de la raza, otros textos que nos hablan de la violencia como producto de las represiones inconscientes, y hay otros textos que nos hablan de la violencia como un fenómeno producto de la falta de moral. Entonces, por ejemplo, aquí en este texto, que es un discurso que hace Luis López de Mesa para las juventudes liberales, pues él habla de la violencia como producto de la falta de moral, la falta de cultura, la falta de educación, y esto se va repitiendo en varios de los artículos que se producen en la época. Uno de los artículos más importantes es este que se llama Combatividad contra la agresividad en la higiene mental. La cultura occidental debe revisar su estatuto de valores. En este texto, que tiene este enfoque psicoanalítico del que ya les hablé, el autor pues dice que la violencia es producto de estas represiones inconscientes, pero no son represiones de un instinto de violencia o un instinto de agresividad, sino de un instinto de combatividad, llama él. Y este instinto de combatividad digamos que es el que ayuda a las personas a tomar decisiones, pero también a sentar sus posiciones respecto a aquello que no les parece o a conseguir aquello que quieren conseguir. Entonces, él dice que en la cultura occidental, el super yo, es decir, la conciencia moral y las normas que nos impone la sociedad, nos impiden pues poder poner nuestra posición cuando no nos parece algo o cuando queremos algo, sobre todo en el aspecto político. Entonces su invitación para solucionar pues todos estos fenómenos de violencia es lograr activar este instinto de combatividad. Es casi que siento yo como un manifiesto de poder poner sus posturas políticas, pero esto en compañía pues de la moralidad de la religión católica. Otro texto muy importante es Higiene Mental, Derroteros de la Medicina, de Gerardo Paz Otero. En este texto vemos visos del discurso de la degeneración y de la violencia como producto del discurso de la degeneración, pero también alcanzamos a ver la influencia del psicoanálisis para explicar pues, la violencia. Aquí nuevamente él dice que hay unas represiones y que estas represiones se manifiestan violentamente por la falta de moralidad, por la falta de cultura, pero que él dice que esto no es culpa de las élites o de quienes estructuran y quienes están arriba en la sociedad, sino que esto es más un problema de los sectores populares. Entonces, lo que vemos en los textos que se producen desde 1949 hasta 1958 es que el fenómeno de la violencia se explica sobre todo en los sectores populares, como un problema de los sectores populares y de la personalidad de la población colombiana. Respecto a este problema, Gerardo Paz Otero pues propone la cultura también como solución, la educación como solución, pero también hace otro tipo de propuestas, como, por ejemplo, dice que la migración debe regularse
porque las personas que vienen de fuera y que están en el contexto pues de la Guerra Fría o que tuvieron participación en la Segunda Guerra Mundial, pues vienen también con estos instintos violentos alterados, y que esto pues lo que hace es de generar más pues estas personalidades colombianas, y que por eso debe regularse la migración. Entonces en el Congreso de Psiquiatría y Medicina Legal de 1955 se propone los psiquiatras proponen la regulación de la migración, por ejemplo, para disminuir los hechos violentos. Otro, digamos que otra teoría que pone Gerardo Pasotero sobre la mesa para explicar la violencia es el contagio mental, que también es, digamos que muy popular en esta época o en este contexto de higiene mental. Y el contagio mental se refiere pues a la influencia que puede ejercer alguien sobre las masas, porque cuando se encuentran pues en grupo son más influenciables. Entonces hace referencia, por ejemplo, al 9 de abril y de cómo este fenómeno en masa se dio precisamente por un fenómeno de contagio mental. Entonces aquí vemos cómo el psicoanálisis pues aparece como la base de la explicación de por qué aparecen los sucesos violentos. Y ya en los años 60, la explicación no reside tanto en el pueblo como un problema de su personalidad o de un problema de generación, sino que empiezan a tenerse en cuenta también los factores sociales que llevan a la población, a los sectores populares, a participar en estos hechos violentos. Entonces, pues mi hipótesis acá también es que hay dos hechos que causan que la violencia se explique también ahora a partir de los fenómenos sociales. El primero es que en 1958 se funda la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional. Bueno, luego del Frente Nacional ya digamos que se den un poco de acciones respecto al bipartidismo, y entonces aparece la oportunidad pues de estudiar y tratar de entender este fenómeno, y en ese contexto pues se funda esta comisión. Y esto permite pues que se empiecen a hablar también de las causas sociales de la violencia y de las causas estructurales que causaron estos fenómenos de la violencia. Pero también otro factor que a mi parecer influye pues en esta nueva perspectiva, de esta nueva comprensión de la violencia, es la fundación de la Liga Colombiana de Higiene Mental, a partir de la creación del Centro Piloto de Higiene Mental. Y digo que este es un punto importante porque surgen textos como Radiografía de la Violencia, es un texto que surge como producto de unas conferencias que fueron dirigidas por Socarrás, que es uno de los psicoanalistas, de los primeros psicoanalistas en Colombia. Él planea unas conferencias acerca de, como lo dice el título pues del libro, para poder lograr hacer una radiografía de la sociedad colombiana y pues lograr entender cuáles son los fenómenos psicológicos que han generado pues estos hechos violentos. Pero entonces lo interesante de esta publicación es que aquí sí más fervientemente aparecen también los factores sociales como una explicación de estos hechos violentos. Bueno, esta era la perspectiva extramuros. Ahora, la segunda parte de este capítulo es la perspectiva intramuros. O sea, esto quiere decir que ya ingresamos al manicomio y vamos a intentar ver pues qué se hace con estos sujetos violentos, estas víctimas, los victimarios, pero también con las víctimas de la violencia. Entonces, pues pudimos ver en el acápite anterior que el discurso psiquiátrico sobre la violencia pues se basaba sobre todo en la comprensión de los fenómenos psicológicos que causaban la violencia, pero también en la búsqueda de soluciones, sobre todo a futuro, porque se consideraba que eran producto pues de una degeneración de la raza, o también de unos problemas de la personalidad que no se resolverían prontamente, sino que necesitaban de la cultura, de la educación, de la moral para poder tener resolución. Entonces, esto hace parte del discurso de la prevención. Ya dentro del manicomio, pues la violencia, digamos que se aborda de otra manera. Entonces, cuando el loco ingresa al manicomio, digamos que es tratado a partir de su etiqueta diagnóstica. Entonces ya no importa si es víctima, si es victimario, si participó en la violencia. Estos discursos no tienen efecto ya en la práctica médica, y ya se trata de acuerdo a pues la etiqueta diagnóstica que tiene el sujeto. Entonces aquí en este apartado pues pienso hablar un poquito pues de la estructura física del manicomio. Me parece importante porque en la estructura física podemos ver primero a unos actores que aparecían en el capítulo institucional,
y que se siguen pues viendo representados en la distribución pues del espacio y luego ya veremos en el funcionamiento. Entonces, lo digo, por ejemplo, porque uno de los lugares pues, predilectos del manicomio era la iglesia, y digo que era predilecto porque en la primera versión del manicomio, que se inauguró en 1937, pues aparece la iglesia, ¿no? Otros espacios que son científicamente muy importantes, como la morgue, la sala de autopsias, la sala de cirugía, aparecen en unos arreglos que hacen en el manicomio en 1942, pero la iglesia aparece como un elemento central pues desde 1937. También me parece importante a la hora de hablar del tratamiento de la enfermedad mental, porque antes del tratamiento es importante la clasificación. Entonces, primero se dividía a la población de acuerdo a unos pabellones que, digamos, que se asignaban allí a unos pacientes de acuerdo a su nivel socioeconómico. Entonces, quienes pagaban una pensión podían ir a los asilados de pensionados de primera, segunda y tercera categoría. Los de primera categoría eran los que estaban mejor dotados, y había un asilado común que era para las personas que estaban allí sostenidas por el Estado. Y cada uno de estos pabellones estaban divididos en pabellones parapsicóticos agudos, agitados, tranquilos y crónicos. Esto es importante porque los internos crónicos eran los que estaban en un estado más alterado, los que tenían enfermedades ya más avanzadas. Entonces, estos son los sujetos que en algún momento los ibateños en sus relatos describen como sujetos que no pueden reinsertarse a la sociedad, que nunca salen del manicomio. Por otro lado, los enfermos tranquilos son aquellos que pueden realizar trabajos, que son funcionales, que pueden socializar. Y ya los agudos son aquellos que están, pues que tienen una crisis psicótica que luego va a pasar y que les va a permitir pues trasladarse al otro pabellón, al pabellón de los enfermos tranquilos. Por También, favor, vamos redondeando, Melanie. Perdón la interrupción. Ya vale, vamos sobre el tiempo. vale. Entonces, bueno, la estructura física pues es importante porque nos permite primero, cuando el interno ingresa, clasificarlo. Luego ya el tratamiento médico, lo que se observa es que pues se hace de acuerdo al diagnóstico que está basado en una nosología psiquiátrica, y que digamos que se realiza a partir de cuando se considera que la enfermedad mental es producto de un daño orgánico. Entonces se realizan una serie de terapias como las terapias convulsivas, entre las que están los electrochoques, la insulinoterapia, el cardiazol. También en este sentido se aplican purgantes para las psicosis parasitarias, tratamientos para la sífilis en caso de neurosífilis, pero también se utilizan otro tipo de tratamientos como la laborterapia. Entonces muchos de los internos fueron peluqueros, auxiliares de cocina, auxiliares de lavandería, granja, aseo, huerta, y realizaron toda una serie de labores que les permitían recibir dinero, que le daban dinero al manicomio y le permitían funcionar de una manera más eficiente, pero que además eran importantes dentro de su tratamiento porque los convertían en sujetos, digamos que más útiles para la sociedad, y que cuando volvieran nuevamente al extramuros, a la vida fuera del manicomio, pues podían realizar las labores que habían aprendido en el manicomio, y sí, los convertían en sujetos útiles. Y pues por último está la intervención religiosa, eh, que la pongo como tratamiento del alma. Entonces, pues como ya habíamos hablado, la Orden San Juan de Dios administraba el manicomio y administraba pues a esta población, pero además, digamos que también administraba su cotidianidad. Entonces, dentro del manicomio se realizaban toda una serie de celebraciones religiosas que se describen en la revista hospitalaria de la Orden San Juan de Dios. Se realizaban obras de teatro con sentido religioso, se compró un cinematógrafo en el que se reproducían películas y cintas, sobre todo pues de motivo religioso, y esto pues con el objetivo de calmar y curar el alma enferma de los internos. Entonces el tratamiento se hacía en dos vías: en el daño orgánico, respecto al daño orgánico con los tratamientos pues ya descritos, y también un tratamiento al alma a través pues de la intervención religiosa. Ya pues en este cuarto capítulo quiero hablar de los sujetos de la violencia, y pues por cuestiones de tiempo no puedo describir todos los casos,
pero me voy a centrar en un caso que pues, a mi parecer es el más interesante, y es el caso de Eliezer Criales. Eliezer Criales fue un soldado de la Guerra de Corea colombiano. En 1950, Laureano Gómez, como estrategia política, envía un batallón un batallón de colombianos para participar en la Guerra de Corea del lado del ejército estadounidense, esto en el contexto de la Guerra Fría. Y quienes han escrito sobre la Guerra de Corea dicen que esta fue toda una estrategia política de Laureano, pues para poder conseguir apoyo estadounidense para el fortalecimiento del ejército colombiano, pero también para poder disolver las tensiones políticas que habían en ese momento respecto sobre todo a la violencia política bipartidista. Entonces Eliezer Criales se va para Corea, llegan en junio, el primer batallón llega en junio a Corea, y se enfrenta por primera vez a sus oponentes en agosto. Jorge Eliezer Criales participa en estos primeros enfrentamientos, y ya en diciembre, es decir, 2 o 3 meses después de haber empezado en la lucha, sufre un accidente. Entonces voy a leer aquí un pedacito. Dice: cuenta el enfermo que él se encontraba en perfectas condiciones como soldado en el frente de Corea. En el mes de diciembre de 1951, durante un ataque sorpresivo, una granada estalló muy cerca de él, y la deflagración y esquirlas de la granada lo hirieron. Entonces, luego de este accidente, Eliezer Criales permanece en el campo de batalla unos días, pierde la conciencia, luego es trasladado a diferentes hospitales en Japón. De Corea pues va a unos hospitales en Japón, luego pasa a Panamá y llega a Colombia y es internado en la casa de reposo de Chía, porque luego de haber perdido la conciencia, cuando se despierta tiene ataques de angustia muy fuertes, dice que tiene miedo de la muerte, se siente persecución, y en las noches pues sueña constantemente con los eventos de la Guerra de Corea. Entonces el diagnóstico que se hace de su enfermedad, primero en realidad se hacen varios diagnósticos porque él ingresa varias veces. Entonces se lo diagnostica como psiconeurosis, como neurosis de guerra, y en todos los ingresos pues él llegó voluntariamente. Si relacionamos este caso con los otros casos que solamente voy a nombrar pues muy someramente, por ejemplo el caso de Enrique Paiva, que empezó a presentar paranoia desde los hechos del 9 de abril, porque tuvo que ayudar a unos guerrilleros liberales, y siente mucha culpa y quiere contarle a las autoridades para exculparse, y desde ese día pues tiene síntomas de persecución. O el caso de Arturo Castaño, que es un hombre que vivió un hecho traumático cuando estaba prestando servicio militar. O por ejemplo el caso de Pablo Bolaños, que es víctima de abuso policial en este periodo, y en el contexto de la violencia eso es significativo porque se presentan muchos casos de abuso policial y de maltrato policial, precisamente por el caos político del periodo de la violencia. Entonces, cuando relacionamos este caso con estos otros, nos damos cuenta que estos son sujetos que han sido sometidos a actos de violencia, sobre todo por parte del Estado, por actores estatales. En este caso, en el caso de Pablo Bolaños, la policía. En el caso de Enrique Paiva, pues aparecen aquí unos guerrilleros, pero seguramente también participaron en esta confrontación del 9 de abril, pues unos agentes estatales. Y aquí un joven que fue sometido pues a un hecho violento prestando servicio militar. Entonces, pues todos estos hechos violentos a los que son Creo que sometidos ya, por parte del Estado bueno, nos llevan ya a las conclusiones finales, entonces voy a leerlas. Dice: la violencia se explica a través de la teoría de la degeneración, como lo vimos en el apartado discursivo, y con la consolidación del psicoanálisis a través de la represión como mecanismo de defensa. A finales de la década de 1950 se incluyen factores sociales como la desigualdad, la inequitativa repartición de la tierra y la pobreza estructural. Vemos que hay unos actores que aparecen desde el principio de la tesis hasta el final, que son la iglesia, la medicina legal, la psiquiatría, digamos que moviendo los hilos detrás de este control de la locura y de este control de la violencia. Pero además vemos unos sujetos que son, que su salud mental se ve afectada pues debido a los hechos de la violencia y también
a las acciones estatales que lo sometieron pues a situaciones que afectaron su salud mental. Y ya. Muy bien, Melanie, muchas gracias por esa presentación tan completa y compleja, que el, el lugar común, ¿cierto? Ahí podría uno decir que hay como dos tesis en lugar de una, pero bueno, demos la palabra. Por favor, usted, vamos a cambiar de estilo, y es que quienes levanten la mano eh, realizan su intervención. Entonces vamos a empezar, por favor, con Manuela Barrios, que levantó la mano. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias. Y bueno, gracias a Melanie por su presentación. Voy a ser rápida, son como algunas, es la primera vez que escucho ya todo el proyecto que tienes y coincido con Jairo que son dos proyectos o bueno, no sé, me parece que es muy abarcadora y no sé cuánto tiempo tengas para ya como la redacción o cuántos capítulos tengas ya avanzados. Em, Pienso que hay como una ruta que podría, o sea, que es como con la que empiezas con las entrevistas, que te vienes desde el presente hacia atrás, y es esa relación de la locura con el medio social, em, pero que incluso esa postura también cuando estuviste describiendo los discursos médicos y psiquiátricos, esa postura también estaba como en debate si la locura podía evitarse o controlarse o atenuarse a partir de la participación del Estado en el control de medios sociales, como la pobreza, como el hambre, la falta de educación, etcétera. Entonces, no es solamente pues como el asunto de, de la herencia, sino también esta otra postura donde otros médicos, no me acuerdo alguno que cité en algún momento, pero bueno, tienen este debate también. Otra cosa que pensaba era, bueno, cómo la locura ha sido también una forma de silenciar al contrario político, y cuando tú hablas como de esa violencia, pues entiendo que también te estás refiriendo como a ese contexto político entre liberales y conservadores, y si en alguno de los casos pudieras como tener esta vinculación entre la locura y la violencia que se ejerce al contrario político a través de este recurso. Bueno, el segundo capítulo me parece que es muy, ya como hablando de otro proyecto, cuando hablas es más de la institución, de su parte administrativa, de los recursos con los que contaba. Pienso que se le puede dar un giro, si ya tienes muchas fuentes, pensar más bien ese segundo capítulo en función directamente, o sea, como que no te aísles del asunto de la violencia y la locura, porque ahí ya estás hablando de la institución. O pensar si las condiciones precarias de la institución podrían generar violencia al interior de la institución, como si en algún informe hay relación con esto. Eh, bueno, como pensar ese otro tipo de condiciones, desde lo más básico hasta, bueno, ya juntarlo con un diagnóstico y cómo se haría al interior. Otra cosa que me parece que también se puede arrastrar desde el primer capítulo al segundo sería esas representaciones sociales y científicas que se tienen del uso del espacio. Es decir, cómo ir más allá de Foucault y de entender esas negociaciones que igual son dispares, pero estás diciendo, hay salidas, había una familiarización con el salir, con la posibilidad de salir, en función obviamente de estar atenuados los síntomas o que no fueran agresivos para ese medio social, que pienso que podría como centrarte en el asunto de esas negociaciones que también se hacen al interior del manicomio, que se han hecho, o sea, he visto como que en Latinoamérica tenemos esa posibilidad de instituciones que es como decir un proto, como un previo al manicomio de puertas abiertas o al hospital de puertas abiertas, que ya pues es mucho más moderno, obviamente, y que está anudado a los fármacos. Y ya para terminar, bueno, el asunto del manicomio católico me parece que es relevante, las prácticas católicas y los usos que se pueden hacer en ese contexto.
Y bueno, si hablas de violencia, una hipótesis, lo que te decía ahora, bueno, lo de las condiciones precarias, no sé si hay algún material subjetivo, algunas cartas, diarios que también te puedan como reforzar esa violencia que se podría ejercer al interior de la institución. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Gracias, Manuela. Damos la palabra a profesor Álvaro Casas. Active el micrófono, por favor. Y luego hay una intervención de Felipe Silva. Bueno, aunque pregunta ahí, hay una diapositiva de la propuesta de capítulos. Sí la subo, pero bueno. Aquí está. Pues esto podría servir o los Entonces, objetivos. Álvaro, por favor. Bueno, y hay dos Álvaros. Entonces, la idea es que tres de las preguntas y pasamos a que tú contestes o amplíes algunos detalles por lo menos de lo que te comentó Manuela. Yo también, entonces, voy a intervenir porque ya pues, mientras Álvaro activa, yo tengo la palabra, entonces eché de menos, no sé, seguramente está por ahí el ensayo de Humberto Rosselli que se llama Psiquiatría y Violencia, que está en el texto La locura de Epifanio y otros ensayos. Yo te lo envié hace un ratico por correo por si acaso. Gracias. También encuentro que hay unos antecedentes, no, pues tú señalas que es desde los 40 que empieza a aparecer la relación violencia y psiquiatría, pero en las primeras tesis de psiquiatría en Colombia, por ejemplo, la de Pedro Anzola, de 1904, él refiere que entre las causas de la locura está la civilización, las guerras, las revoluciones, las ideas religiosas, el estado civil, en fin, que todo eso influye en la patogénesis. Y de todos modos, es el discurso que tú decidiste que no te servía, es el que podrías rastrear un poco más, porque es en ese discurso de teoría de la degeneración que la violencia aparece permanentemente como una causa de la locura en Colombia, ¿cierto? Similar a ese que leí. Y también te envío un textico ahí con unos casos, tal vez sean del manicomio departamental de Antioquia, que podría sumarlos a los que tienes, pues como para hacer algunas comparaciones. Y encuentro que sí, que hay una estructura que trabaja, ¿cierto? Entonces el contexto, la historia institucional que debería ser intramuros, pero que queda por fuera, y luego viene lo intra, bueno, primero lo extra, como una cuestión de contexto y demás. Pero entonces me ocurrió la misma impresión de Manuela. Yo encuentro lo de la historia institucional y las representaciones como ganando más protagonismo que justamente el objeto del que te ocupas, que es el de violencia. Entonces quería como hacer ese aporte y lo otro pues fue ese correo que te envié con algunas ideas. Gracias. Álvaro, ¿tienes el micrófono? Bueno, debes activarlo, por favor. Entonces, ¿alguien más quiere hacer una intervención? No veo las manos levantadas. Doctor Jairo Gutiérrez, soy el médico psiquiatra Álvaro Rodríguez. Quiero hacer una intervención. Bien pueda, doctor. Gracias. Primero tengo que felicitar a la expositora, pues está haciendo un trabajo que es original, importante, lo está haciendo de manera sistemática, muy organizada, y tiene razón ella al afirmar que hay muy poca información estructurada sobre este tema. Entonces, quiero relatar brevemente que soy un médico psiquiatra, profesor de la Universidad Nacional. Trabajé varios años en Ciudad T, tanto en el Hospital Julio Manrique como en el José Joaquín Vargas.
y después trabajé como 29 años como psiquiatra forense. Luego tengo una visión experiencial de muchas cosas, de las cuales solo voy a mencionar una, y es la violencia contra el enfermo mental. Entiendo que está implícito en todo lo que ha mencionado la doctora Melania, pero yo viví escenas realmente escabrosas allá en Cibaté, cuando hacíamos turnos de fin de semana. Nos quedábamos ahí por cuenta de la beneficencia, viernes, sábado, domingo, como ustedes saben, muchos lunes de fiesta en Colombia. Cada uno 3 días a cargo en esa época de 9.200 pacientes, un solo médico para 9.200 pacientes. Y lo que quiero relatar es que en las madrugadas de los días sábado llegaban las volquetas de los diferentes municipios de Colombia. Esas volquetas llegaban 2 o 3 de la mañana, llegaban cargadas de locos. Los locos venían o en costales, o venían en cartones, o venían maniatados, o venían sedados. Y en esas volquetas que ustedes conocen, que tiene un platón que se alza para descargar, pues se descargaba a toda velocidad a los locos y salía volado, digamos, el conductor de la alcaldía. Llamaban entonces al médico a las 3 de la mañana para decir, doctor, llegó el cargamento. Y era que había que atender porque muchos de ellos llegaban con múltiples heridas físicas y había que suturarlos a todos ellos. Pero es interesante que este tema... Ya, ahora sí ya. Perdone, termino ya, doctor Álvaro Casas. Soy Álvaro Rodríguez, ya estoy terminando. Un instante, por favor. Y entonces, finalmente, lo que ha ocurrido es una agresión increíble contra el enfermo mental. Ustedes lo conocen históricamente y en todas partes. Todavía al drogadicto se le trata con medidas policiales y no con medidas de recuperación psiquiátrica o psicológica, o mucho menos psicoanalítica. Entonces, es un punto que simplemente quería mencionar para que la doctora Melania, pues, profundice en la violencia contra el enfermo mental, porque ser enfermo mental es uno de los peores estigmas a través de los muchos milenios, y es algo que apenas comienza a ceder en algunas sociedades. Por supuesto, ya se está mucho más adelante en la concepción del enfermo como persona que requiere ayuda y no como una especie de delincuente o degenerado que requiere castigos. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por la oportunidad de intervención y por la importancia de este evento que usted preside. Muchas gracias por esos comentarios. Y entonces, Álvaro, ¿ya estás listo o le damos la palabra a Melanie para sus reacciones? Pues yo quisiera, para que ella retome un poco lo que yo voy a decir. ¿Sí? Sí, adelante. Vale, bueno, listo, no. Quisiera pues aprovechar, porque para no intervenir 2 veces, pues estoy muy feliz de que la respuesta pues de la convocatoria de este seminario de la red en 2021 y con nuestra pandemia tenga tan excelentes resultados. Me alegra ver pues a personas conocidas de la Universidad Nacional, particularmente el doctor Álvaro Rodríguez. Me alegra poder tener la oportunidad de saludarlo aquí a través de esta sesión. Y justamente con respecto pues a la exposición que se acaba de hacer, coincido un poco con que hay muchas cosas allí, pero independientemente de, yo quería preguntar un poco por el tema de la clínica. Una de las preguntas es, por ejemplo, ciertos diagnósticos que hacen referencia muy puntualmente al tema quizás de comportamientos violentos, por ejemplo, el de loco furioso, que desde luego es una denominación más antigua, pero que de alguna manera tiene mucho peso en la medida en que no todas las personas que tengan algunas afecciones mentales y que son internados en Cibaté
tenían manifestaciones violentas. Entonces había una clasificación del loco furioso que estaba más, desde luego, dirigida hacia los hombres que hacia las mujeres. Y esto es algo que Olga Cruz ha trabajado y esperamos que dentro de un mes escuchar a Olga. Pero también un diagnóstico que es el de esquizofrenia, que un poco como que concentra varios diagnósticos y es una especie de síntesis de la locura en el siglo XX y que también a veces se reconocía como un diagnóstico que se aplicaba a personas que podían tener manifestaciones violentas. Bueno, pero en cuanto a la relación, eso por una parte, o sea, cómo el tema de la clínica ahí lo podrías trabajar o si lo has mirado, pero también el tema de cambio social, porque yo creo que el tema de violencia en sí mismo, no sé, pues habría que manejar muy bien el concepto, porque en Colombia la violencia es un concepto histórico que se refiere a un periodo, pues historiográficamente se ha reconocido un periodo de la vida política y social del siglo XX. Y entonces, ¿qué tipo de violencia estamos hablando? Yo creo que sería muy importante que en el trabajo se especificara muy bien un concepto de violencia o puede ser un concepto múltiple sobre violencia, pero eso es necesario que se aclare allí para no confundir, precisamente para no hablar de dos cosas. A mí me pareció que se habló de dos o tres cosas y allí pues hay una situación que es bueno organizar en el texto para tu, digamos, feliz determinación. Incluir el tema de cambio social es muy importante porque la sociedad se transforma y justamente para el periodo que tú estás mirando hay una gran transformación política, social, económica, o sea, hay una situación de crisis que genera cambios significativos y esos cambios significativos que no solamente son de Colombia, sino que son cambios que se generan en América Latina y en el mundo entero, ¿sí? Cambios culturales, cambios, por ejemplo, que van a dar más relevancia, por ejemplo, a la juventud, el joven, van a dar más relevancia, por ejemplo, a la familia, ¿sí? La psiquiatría, por ejemplo, ya no se ocupa solamente de aquel que se denomina loco o enfermo mental, sino que, por ejemplo, la psiquiatría también y de mano también de la psicología se va a ocupar, por ejemplo, de temas de familia, relaciones de pareja, de problemas de la juventud, del tema del consumo de narcóticos, o sea, hay una serie de elementos que van a estar allí y desde luego, para el caso colombiano, con los eventos que tú relatas, pues, al principio hablabas del 46, del 48, todos los eventos que tienen que ver con el Bogotazo y la llamada violencia en Colombia, que desde luego va a tener, digamos, una posibilidad de lectura entre lo urbano y lo rural, que van a ser completamente diferentes. No es lo mismo hablar de la violencia a nivel urbano que a nivel rural. Esto va a generar unos cambios que desde luego afectan también la salud mental de los colombianos y va a ser también objeto de la psiquiatría y también objeto de la psicología y objeto del psicoanálisis. Entonces, me parece que hay que saber hilar digamos, establecer toda una trama, tanto entre el problema del cambio social, el tema de la violencia política, ¿sí? O el tema de la violencia que llamamos violencia común o que a veces se llama violencia común y el tema de cuál es la respuesta de la psiquiatría, ¿sí? Frente a estos fenómenos de violencia, tanto a nivel social como a nivel individual en los internos de una institución manicomial. Bueno, gracias. Gracias, Álvaro. Melanie, por favor, tus impresiones sobre los comentarios. Bueno, respecto a lo que me comentó Manuela respecto al capítulo 2, sí, yo también siento una desconexión y les agradezco pues por señalarlo, porque es algo en lo que deberé trabajar para lograr una versión que esté mucho más interconectada. Digamos que el lugar de esa historia institucional es un poco contextualizar
pues cómo funciona el manicomio para que sea un poco también más comprensible el capítulo 3 de discurso y de prácticas, para lograr entender pues cuáles son las instituciones que están relacionadas con el funcionamiento del manicomio, pero pues nada, tengo que trabajarle para que se note mucho más la conexión. Y me señalaban dos comentarios. El primero era, pues me preguntaban qué tipo de violencia y la necesidad pues de hacer una aclaración conceptual. Y el otro era incluir o pues pensar la posibilidad de hablar de la violencia también desde la clínica. Y creo que lo que atraviesa esos dos comentarios es como el problema conceptual o el problema de la definición de la violencia. Y creo que pues como me concentré en la violencia como fenómeno político, sociopolítico del periodo, pues dejé por fuera la posibilidad, por ejemplo, de considerar la clínica en relación con la violencia, con este tipo de diagnósticos como loco furioso o en relación con la esquizofrenia. Sí, la verdad sí lo pensé, pero sentía que se desarticulaba un poco con lo que había planteado de, pues, de la violencia política y social. Respecto al diagnóstico de loco furioso, pues en el periodo no lo he visto, eh, pero sí muchas alusiones a la esquizofrenia como pues una enfermedad de agresión y de violencia y que puedo recuperar allí. Y sí, esto de la conceptualización de la violencia, pues sí es algo que ha resultado problemático para mí porque, pues como yo les contaba de esta autora que se llama Elsa Blair, pues ella decía como que un problema de la violencia es que podía ser la violencia física, pero también podía un intercambio de palabras subido de tono también podía convertirse en violencia si el concepto se estiraba mucho y se utilizaba para muchas cosas. Entonces, creo que pues la tensión está allí y pues es algo que tengo que solucionar y pues les agradezco por los comentarios. No sé si hay algún otro comentario. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar que me escuchan? Por favor. No escucho a nadie. ¿Sí me escuchan? Ah, bien. Bueno, no, pues les agradezco por los comentarios, por haberme escuchado. Seguramente esto me va a permitir generar mayores conexiones en la tesis y poder consolidar pues el problema de investigación. No sé si Jairo quiera pues cerrar con algo más, porque no lo escucho. Ya. No sé qué pasó. Seguro se me cayó la red, pero no Okay. me aparecía. Pero quedamos, si estamos todos. Ah, ya, perfecto. Si continúas, por favor, y ofrezco disculpas. Vale, no sé en qué momento te fuiste. Ah. No recuerdo bien en qué parte, pero es hasta las 1:30 podemos porque ya sí tengo que desconectarme realmente. Vale, no, yo estaba agradeciéndoles a todos pues, por haber asistido a la sesión, por sus comentarios y pues les agradezco porque sé que va a ayudarme en el proceso pues, de consolidación del problema de la investigación y también les agradezco pues, por el espacio. Y ya no sé si quieras tú cerrar con algo más. No, igual sumarme a los agradecimientos. Esto es un aporte importante para nuestra red que viene realizando un trabajo desde 2013 y que también estamos articulados con la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría, que también
convoca un encuentro, pero pues por esta razón de la pandemia no se ha podido concretar, pero cuando sea el momento se lo compartiremos a todos para que también pues aprovechen estos recursos, los trabajos de compañeros de España, Argentina, Chile, Perú, México y en fin. Entonces recuerden la invitación para la próxima sesión habíamos puesto por aquí el 19 de mayo, ¿cierto? Ya se borró el chat. Y bueno, entonces una feliz noche para todos. Pasen tiempo con sus familias y descansen suficiente porque no todo es estar pegados de estas pantallas. Muchas gracias a todos. Y recuerden que el video en unas horas, cuando llegue ya al correo, lo vamos a subir por YouTube y por la página de Facebook para que quienes no entraron a tiempo pues tengan la oportunidad de ver la intervención completa. Vale. Muchas gracias a todos y a todas.